Buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en este segundo webinar del quinto ciclo de conferencias enmarcado en la vanguardia odontológica. Por supuesto que dirigido a estudiantes y profesores de pregrado y posgrado y a toda la comunidad odontológica del país e internacional. La Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo se siente muy orgullosa de tener hoy como conferencista a la doctora Virginia Montilla, a quien le damos las gracias por su participación en este ciclo. También informamos que la semana próxima, el día 6 de octubre, en el marco del mes de la salud bucal, se realizará el tercer webinar de este ciclo con la doctora Claudia Yunta, con un tema muy interesante como es generalidades y manejo odontopediátrico de la celulitis facial odontogénica en dentición primaria. Al mismo tiempo, le sugerimos que estén atentos en las redes sociales de la Facultad de Odontología, del equipo organizador y de la empresa Dynamic Dental, donde se colocará publicidad correspondiente al webinar de la semana próxima, ¿verdad? La del día 6 de octubre, que se realizará este tercer webinar. Además, que vamos a informar sobre la realización del segundo curso de actualización a la vanguardia en la odontología interdisciplinaria rumbo al segundo Congreso Estética y Función. Nuestro segundo curso de actualización con una modalidad virtual demostrativa. Es un curso que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Y eso será el día 27 de octubre de este año. Bueno, contará con excelentes conferencistas que serán integrando con la publicidad que estaremos nosotros sacando a través de todas las redes sociales que le he mencionado. Invitamos a toda la comunidad odontológica a acompañar al Colegio de Odontólogos del Estado Carabobo desde el día 3 de octubre al 5 de octubre en una primera jornada científica y académica que se realizará en esos 3 días también enmarcada, me imagino, por supuesto, en el Día del Odontólogo, el mes, vamos a llamar el mes de la salud bucal. Y felicitamos también, nos estamos adelantando, ya que nuestra próxima webinar será el día 6 de octubre y ya habrá pasado el Día del Odontólogo, que es el 3, entonces nos estamos adelantando y queremos felicitar a todos los odontólogos en su día, el día 3 de octubre, y deseándoles, por supuesto, el mayor de los éxitos. Sin más preámbulo, vamos entonces a presentar a nuestra querida egresada y profesora doctora Virginia Montilla, quien es odontóloga de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en el año 2009. Es especialista en ortopedia dentofacial y ortodoncia en la Universidad de Carabobo en el 2016. Tiene un magíster en gerencia educacional en la Universidad de Yacambú en el 2020 y es profesora y coordinadora de la unidad curricular Oclusión del Departamento de Prostodoncia y Oclusión de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Su consulta privada es exclusiva a la ortopedia, dentofacial y ortodoncia aquí en Valencia, en Venezuela, y es una conferencista nacional. Bueno, sin lugar a dudas, el tema que nos va a desarrollar la doctora es bien interesante, como es el tratamiento ortodóntico en pacientes con malformaciones craneofaciales. Es indudable que las malformaciones craneofaciales son defectos de nacimiento que modifican indudablemente el aspecto de la cabeza o la cara del niño. Algunos, como los que afectan al cráneo, pueden poner en peligro hasta la vida del niño o dejar secuelas irrecuperables como el déficit intelectual. Por otro lado, las alteraciones que afectan la cara no suelen suponer un riesgo vital, aunque marcan a los niños y a sus familiares para el resto de su vida. Por eso el enfoque de este tipo de problemas debe ser previo al nacimiento, donde se efectúe un diagnóstico lo más preciso posible
y se informe a los futuros padres de cómo va a abordarse la situación. La clave del éxito, sin duda alguna, reside en un enfoque precoz, en el que los diferentes especialistas actúen de manera coordinada. Todo esté coordinado para que tengamos un resultado exitoso. La ortodoncia permite mejorar y estabilizar los resultados quirúrgicos gracias al movimiento dentario. Entonces, sin duda, el ortodoncista familiarizado con este tipo de tratamiento es capaz de proporcionar no solamente estética, sino también la función a cada uno de sus pacientes. Entonces, doctora Virginia, tiene un tiempo exclusivo que es para usted, para que nos lleves a conocer un poco más este tema tan importante. Y adelante. Muchas gracias, de verdad, demasiado contenta de estar aquí participando aquí. Muchas gracias a la empresa Dynamic y a usted por invitarme a este evento, a este ciclo de conferencias. Estoy muy feliz y orgullosa. Para mí es súper importante hablar de este tema. Ya estoy colocando la pantalla. Porque este tema para mí es importante debido a que no es solamente un tema que empecé yo, sino es algo que he visto desde pequeña. Porque es un tema que empezamos desde que mi mamá, que muchos de los casos que vamos a ver más adelante, son gracias a ella, los empezó ella. Entonces yo digo que esto es una conferencia familiar, donde todo mi grupo familiar, que es odontólogo, está involucrado en cada uno de estos pacientes. Entonces, para mí es un honor, además de estar en la conferencia, mostrar un trabajo de mi familia. Entonces, ahorita vamos a hablar del tratamiento ortodóntico de los pacientes con malformaciones craneofaciales. Entonces, ¿qué es una malformación craneofacial? Una malformación craneofacial no son más que anomalías de desarrollo embrionario, los cuales ocasionan alteraciones graves en la anatomía normal del área de la cabeza. Esto se debe a un mal desarrollo dentro del primer y segundo arco branquial. Y lo que hacen el primer arco y el segundo arco branquial alteran la forma de los huesos faciales, del oído, y esto es durante el segundo mes de gestación. Eso quiere decir que las madres están conscientes de estas alteraciones si tienen un buen control pediátrico. Desde la 4ª a la 12ª semana, ellas se pueden enterar de que su hijo viene con una malformación. Entonces, ¿cuál es la etiología de estas malformaciones? Algunas son de origen genético, otras son de origen ambientales, como la del labio paladar hendido. Hay unas que vienen que son poligénicas, que son tanto genéticas como ambientales. También se pueden deber a mecanismos intrauterinos. Por eso es que ahorita no los recomiendan, porque estos aparatos para evitar salir embarazada a veces se mueven, y si la madre lo tiene colocado puede causar alteraciones al feto. También a drogas o medicamentos, infecciones congénitas y también por factores idiopáticos. La Asociación Americana de Fisuras del Labio Paladar y Malformaciones Craneofaciales dividen estas malformaciones como fisuras faciales, encefaloceles, disostosis, atrofias, hipertrofias, neoplasias, craneosinostosis y las que son inclasificables. Nosotros en esta conferencia vamos a hablar de las fisuras faciales, que como el labio paladar hendido, y voy a hablar de las disostosis, que es el síndrome de Treacher-Collins. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de estas malformaciones? Es un tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué? Porque estos pacientes necesitan la ayuda primero de un pediatra, porque muchos de ellos vienen con alteraciones en la respiración. Entonces, a veces necesitan de neurólogos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos vienen con un nivel de retraso. Necesitan otorrinolaringología, no solamente por la fisura, sino tampoco porque algunos no respiran, ya sea por posición mandibular o por maxilar, o porque hay una fisura que compromete su respiración. Entonces necesitan también foniatra, necesitan el genetista. Aquí en Venezuela no se maneja ahorita mucho eso, pero se necesita un trabajador social, porque esto es una alteración, como dijo la profesora Carolina en la introducción, que afecta a toda la familia, a todo el núcleo familiar.
sea, todo desde el mismo momento en que la madre se entera de que tiene un niño con esta malformación, ya el núcleo familiar cambia. Entonces necesitan ayuda psicológica, de la cirugía plástica y maxilofacial, dependiendo de los casos. A nivel odontológico necesitan de un odontopediatra y de la ortopedia dentofacial y ortodoncia. ¿Por qué? Porque además de la placa de alimentación, que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, estos pacientes van a tener mucho riesgo a caries y a enfermedades periodontales. Entonces es muy importante la ayuda del odontólogo en estos tratamientos. Entonces, ¿cuál es la importancia del tratamiento de ortodoncia en estos pacientes? Primero, vamos a generar cambios dentoalveolares, esqueléticos y musculares que vamos a ver más adelante. Va a haber una mayor estabilidad ortopédica en los tratamientos. Se va a reducir la brecha alveolar, que vemos aquí en la foto. Vamos a expandir el maxilar y evitar mordidas cruzadas. ¿Por qué? El maxilar, si recordamos, crece hacia adelante y hacia abajo. Y a su vez, en sentido transversal, que es a nivel de ancho, crece en forma de V. La cicatriz de estos pacientes, cuando se hace la cirugía, va a impedir que haya un crecimiento de los huesos hacia adelante. Y también, aunque no lo crean, va a impedir, como la maxilar crece en forma de V, va a impedir el crecimiento transversal. Entonces, la mayoría de estos pacientes no solo van a tener mordida cruzada anterior, sino van a presentar una mordida cruzada posterior. Y muchas las veces la causa es la cicatriz de las cirugías previas. Entonces vamos a consolidar, con la ortodoncia también vamos a consolidar los resultados quirúrgicos y vamos a mejorar la función y la estética dentaria. Entonces, vamos a hablar primero del labio iopaladar hendido. El labio iopaladar hendido es una malformación craneofacial congénita más frecuente. Es producida por una falta de unión embrionaria, puede ser total o parcial de los tejidos bucales. Cuando se afecta el labio, es cuando ocurre de la 4ª a la 6ª semana. Para que haya una afección del paladar, tiene que ir de la 6ª a la 12ª semana. Tiene una etiología multifactorial. Muchas veces no es solo la genética, también tiene que estar involucrados factores ambientales. Si la mamá fuma, toma algunos medicamentos, antibióticos, si tiene deficiencias nutricionales, los estudios demuestran que la falta de ácido fólico, de vitamina B2, pueden afectar al feto. También la edad de los padres, si son muy jóvenes o si son muy mayores, esas dos afecciones. Su prevalencia repercute en la salud integral del paciente y de su familia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la raza más predominante es la raza blanca. Y a nivel de Latinoamérica, el país más afectado a nivel del 2018 era Cuba y le seguía Venezuela. En Carabobo tenemos una asociación valenciana sin fines de lucro que ellos atendieron de 1988 al 2013 más de 10.000 pacientes con estas malformaciones. Más adelante les contaré la asociación. Entonces, ¿cómo se clasifica? La clasificación más fácil es la de Kenahan. ¿Cómo que nos dice Kenahan? Kenahan nos divide el foramen incisal en dos y nos divide las hendiduras en labio derecho y izquierdo. Y el punto es el foramen apical. ¿Cómo? Número 1 y 4, hablamos de que hay solamente afección de labio. Cuando haya afección alveolar es 2 y 5, dependiendo del lado. Y cuando afecta el paladar duro, antes de llegar al foramen, estamos hablando de 3 y 6. Después del foramen, ya hablamos de 7 y 8 y 9 cuando afecta el paladar blando. En esta imagen que tenemos al lado vemos unos ejemplos. Aquí hay una hendidura unilateral que solamente llega hasta la fisura, el foramen incisal. Entonces se dice que afecta zona 4, 5 y 6. Cuando nos habla aquí, cuando está en amarillo, nos dice que no es completa. Cuando una incisión no es completa, cuando no pasa a nariz, sino que es una hendidura que no llega completamente a afectar huesos de la nariz. Entonces, en el ejemplo B nos está diciendo que hay una hendidura en el paladar blando completa, 9,
y que además hay una hendidura incompleta en paladar duro a nivel de zona 7 y 8. En nuestro ejemplo C nos dice que ya la hendidura es completa en zona 7, 8 y 9, y el ejemplo D ya es un paciente bilateral, labio y paladar hendido, donde nos afecta derecho e izquierdo, todo. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de estos pacientes? Primero vamos a ver que el filtro es corto y oblicuo, va a haber una línea mucocutánea desviada, que desvía al piso nasal, va a haber una falta de desarrollo en las partes proximales labiales, va a haber una deformidad, como vemos aquí, de las aletas nasales y el músculo se encuentra atrofiado. Cuando hablamos de un paciente bilateral, primero vamos a ver, como vemos aquí, un prolabios pequeño. No se reconoce el arco de Cupido, el filtro y sus crestas no están bien desarrolladas, la punta de la nariz, como vemos en este paciente, es en forma de domo y es ancha, y no existe un músculo oblicular de los labios. A nivel intrabucal, vamos a ver primero una hipoplasia maxilar. Los estudios demuestran que los pacientes que no han sido operados de labio han tenido un estímulo de crecimiento a nivel maxilar. Los que no tienen los que han sido operados tienen estas características en su mayoría. Hipoplasia del maxilar, como estábamos hablando, mordida cruzada anterior y posterior, por lo que estábamos hablando de la dirección de crecimiento del maxilar, eso ocasiona un pseudoprognactismo mandibular. Los incisivos inferiores van a estar lingualizados. Algunos de estos pacientes tienen anodoncia en relación a la hendidura, no tienen los dientes. Va a haber erupciones ectópicas de los dientes, sobre todo alrededor de la hendidura. Algunos tienen supernumerarios y como vemos aquí en la foto, hay rotación dentaria. Entonces, ¿cuál es el plan de tratamiento? Como habíamos hablado adelante, el plan de tratamiento es multifactorial. Entonces, primero necesitamos la ayuda del psicólogo. Como vemos en la foto, el feto, nosotros vemos a la paciente desde el mismo momento, desde la sexta, séptima semana de embarazo, ya ella sabe si su niño viene con hendidura de labio. Entonces, necesita ayuda de un psicólogo, alguien que la ayude a enfrentar esto. Ellas buscan, muchos pacientes han llegado al consultorio buscando como respuestas, como que si van a poder comer, si van a poder hablar, si van a poder tener una vida normal. Entonces es normal que estos padres sientan ansiedad. Y esta ansiedad, si nosotros estudiamos el estrés, este cortisol nos ayuda en el embarazo. Entonces estas madres necesitan la ayuda de un psicólogo para que no se les complique el embarazo, porque se les puede complicar el embarazo, ni siquiera es por la malformación del niño, sino por el estrés que le produce traer este niño al mundo. Entonces también necesitan ayuda del odontopediatra, del foniatra, terapia de lenguaje y de ayuda de la ortopedia dentofacial y ortodoncia y la cirugía. ¿Cómo nos va a ayudar la ortopedia dentofacial en estos pacientes? Con la ayuda de estas placas de alimentación que ven en la foto. Estas placas de alimentación van a permitir, primero, que haya un desarrollo del maxilar. Segundo, nos va a permitir que el niño no tenga una comunicación boca-nariz y va a permitir que se alimenten mejor. Entonces, acuérdense que los principios de Planas y los principios de formación nos dicen que el amamantamiento nos va a permitir mejorar el desarrollo de la articulación. Entonces, cuando un niño utiliza la placa de alimentación, además que le va a dar seguridad a la madre de que la leche no se le va a ir a la nariz y no se va a ahogar, nos va a permitir además que el niño succione. Al niño succionar va a producir los movimientos mandibulares que se necesitan para mejorar desarrollo de articulación temporomandibular y mejorar la respiración nasal. Y la respiración nasal es uno de los principios básicos para la estimulación de la cara, de la formación de la cara. Entonces es lo que necesitamos. Entonces, ABAIPASEF es una asociación sin fines de lucro ubicada en el Hospital Central. Estos odontólogos que ahí residen y cirujanos trabajan completamente gratis
desde hace más de 30 años. Ahí está incluida mi mamá, como ven en la foto. La mayoría de los pacientes, ellos, los que voy a mostrar, ellos lo trataron desde el momento del nacimiento con la colocación de la placa de alimentación. Entonces, estos son odontólogos que hay que quitarse el sombrero porque se atreven a tomar una impresión en un bebé recién nacido que no pesa a veces ni 3 kilos, pero lo hacen para que ellos puedan comer. Entonces, un honor para ellos. Entonces vamos a empezar con los casos clínicos del labio paladar. El primer caso lo atendí en el posgrado de ortodoncia, aquí en la Carabobo. Este es un paciente masculino que llegó con 15 años de edad, demostrando que venga porque él quería ser operado. Su plan de tratamiento fue una fascia ortodóntica y colocamos un injerto de reborde alveolar, que vamos a ver más adelante, y le hicimos exodoncias de la unidad dentaria 34 y 44. Entonces, aquí nos llegó el paciente, nos muestra que tiene un perfil recto, gracias a Dios, porque esto no se consigue en todos. Vemos la mordida cruzada anterior en la foto de sonrisa. Aquí vemos sus fotos intrabucales donde observamos la mordida cruzada anterior. Vemos que este paciente es un paciente unilateral derecho, pero como vemos su incisión no pasa del agujero incisivo, o sea, no hay afección ni de paladar blando posterior, de paladar duro posterior, ni de paladar blando. En sus radiografías observamos que hay un supernumerario, hay un supernumerario y hay ausencia además del lateral. Vemos que es un paciente esquelético clase 1, con una mordida cruzada anterior. Vemos como él tiene no tiene incompetencia labial, pero poca. Presenta una proinclinación de los incisivos inferiores y una retrusión de los incisivos superiores. Aquí observamos la cirugía donde a esta la realizó la residente Giliana Bifford. Ella realizó esta cirugía en el equipo del Hospital Carabobo, donde realizaron un injerto de reborde alveolar. ¿Cuál es la diferencia? Más adelante vamos a ver por qué a este paciente se le realizó injerto de reborde alveolar de mandíbula y no otro tipo de injerto. ¿Por qué? Porque es un paciente adulto. Los pacientes ya cuando sobrepasan los 13 años de edad se necesita tomar hueso cortical porque es uno de los que le va a tener mayor irrigación y va a ser mejor y va a haber menos reabsorción. Más adelante vamos a ver otro tipo de injerto, pero por eso es que se tomó esa decisión en este paciente, colocar hueso cortical y medular. Aquí vemos el progreso. Después de la cirugía del injerto, duramos 6 meses sin realizar ningún movimiento ortodóntico, para luego se realizó las exodoncias del 34 y 44 y empezamos mecánica de retracción. Se decidió dejar el supernumerario el tiempo que sea posible, porque no es lo mismo hacer una estética a realizarles además que tengan una prótesis cuando tienen 18 años de edad, empezar con una prótesis. Entonces, nosotros lo que hacemos es, dejamos el tiempo que se pueda dejar el diente, lo que dure. Total de que el paciente no tenga una prótesis, sino ya cuando tenga más edad, y no hacerlo sufrir con una prótesis desde los 15, los 18 años. Entonces, en este paciente, aquí vemos el antes y el después, donde le hicimos una resina para tapar el defecto, y aquí vemos cómo nos quedó clase 3 molar y clase 1 canina, y logramos corregir la mordida cruzada anterior. Aquí vemos sus fotos oclusales y su cambio de perfil. Miren como un cierre labial, cambia la sonrisa y está feliz. Nuestro segundo paciente también fue un paciente que atendí en el posgrado. Él nos llega con 13 años. A él sí le realizamos un injerto óseo de hendidura alveolar, pero aquí fue con cresta ilíaca. Aquí vemos sus fotos de perfil recto. Vemos sus fotos intraorales donde vemos que hay un supernumerario. Vemos la erupción ectópica de los caninos.
Pero este paciente, gracias a Dios, no presentó un mayor problema a nivel dentario. Vemos como hay una protrusión anterior en la placa, como hay una incompatibilidad, vemos como hay una biprotrusión maxilar de los incisivos superiores e inferiores. Este es un paciente clase 2 esquelética que, aunque no lo crean, es beneficioso en pacientes porque implica que la cicatriz no causó mayor daño y produjo un buen crecimiento a nivel maxilar. Aquí vemos su tratamiento antes de la realización del injerto. Aquí vemos las placas, aquí vemos la hendidura en la placa oclusal, la placa antes de la realización del injerto, y aquí fue donde hicimos la cirugía de cresta ilíaca. ¿Por qué este paciente sí se decidió cresta ilíaca y no sacamos hueso cortical mandibular? Porque él tiene la edad. Los pacientes cuando tienen de 9 a 13 años se les recomienda el injerto de cresta ilíaca porque ese hueso tiene mayor células pluripotenciales y va a permitir que haya una mejor adhesión del injerto en el maxilar. Pero ya después de los 13, 14 años, este hueso para de crecer, tiene menos células pluripotenciales y por eso en pacientes adultos no es recomendable el injerto de cresta ilíaca. Entonces aquí vemos donde le colocaron, esto fue en el Hospital Carabobo, la doctora Grace Esperanza y el doctor Enzo. Ellos fueron los residentes que atendieron este caso. Entonces le colocamos el injerto de cresta ilíaca en la fisura alveolar. Aquí después de 6 meses de ese injerto, es que está pendiente, esperamos 6 meses, empezamos la mecánica para bajar el diente y este paciente lamentablemente se nos fue del país, pero él nos quedó así como está ahorita. Nosotros también hicimos una caracterización del supernumerario y él sí se fue con la ortodoncia pues. Entonces aquí vemos sus radiografías finales, miren cómo bajó la incompetencia labial, como ya no está biprotruso, su antes y después, como logramos el tratamiento y sus fotos intraorales. Aquí están su cambio de perfil. Y seguimos con la siguiente paciente. Esta paciente es una paciente femenina, ella sí es de bypass-F. Ella fue a la consulta porque quería arreglarse sus dientes, vemos su sonrisa, ella le daba pena sonreír. Su plan de tratamiento fue la realización de fase ortodóntica y se le realizaron la exodoncia de los 4 premolares. Aquí están sus fotos de perfil, donde vemos que tiene un buen perfil, ella también tiene un buen perfil. Vemos sus fotos intraorales, donde vemos en los laterales ectópicos, donde vemos que su fisura, si vemos aquí la diferencia, si es una fisura unilateral completa que llegó hasta paladar blando. Y aquí vemos sus radiografías iniciales, donde vemos que es una clase 1 esquelética, pero aún así hay una biprotrusión labial, donde hay una proquelia inferior y superior, donde vemos que hay una protrusión de los incisivos superiores y proinclinación de los incisivos superiores. Entonces, aquí están su antes y después. A esta paciente, la doctora Noelia Montilla, ella le realizó la caracterización de los 4 incisivos. Vemos aquí que esta resina se ve un poquito más alta. ¿Por qué está más alta? Porque acuérdense que ahí tiene el hueco de la hendidura. Entonces, lo que hacemos es disimular, igual cuando ahorita vamos a ver su sonrisa, no se nota que eso está tan alto. Hay unas resinas ahorita que vienen del color de la encía, que nos ayuda mucho a disimular esos defectos, pero en este momento la caracterizamos de esa manera. Aquí están sus fotos oclusales. Se preguntarán, ¿por qué dejamos el supernumerario? Esta paciente no quiso el injerto. Y entonces, como la familia no pudo cancelar o no puede hacerse el injerto, ¿qué se decide en este momento? Dejamos el supernumerario ahí. ¿Por qué? Porque ese supernumerario nos va a hacer una traba entre boca y nariz y no nos va a permitir que haya una comunicación. Y además no va a haber una voz nasalizada, porque el paciente está completamente sellado, el diente ahí nos permite un sellado
que no permite esta comunicación. Entonces, por esa razón, hay pacientes, como van a ver ahorita más adelante, que le dejamos el supernumerario para permitir ese cierre, que no haya comunicación de nariz y boca y pueda continuar y comer tranquilo, porque si no, cuando estén comiendo, se les sale el arroz por la nariz y todo eso. Entonces, si no se quieren operar, porque no los podemos obligar, porque recuerden que ya vienen de operaciones de labio, vienen operaciones de paladar, han sido múltiples operaciones, muchos de ellos ya a los 13, 14 años, ellos mismos le dicen a los papás que ya no quieren operarse más. Entonces, si se ven con esta sonrisa, no van a querer ahorita, después de la que tenía, operarse otra vez. Entonces, hay que respetarle su decisión. La última, bueno, quedan dos de labio y paladar hendida. La siguiente paciente, ella llegó a la consulta, es la misma de la foto. Ella llegó a la consulta de Bypassef a colocar la placa de alimentación. Su plan de tratamiento fue placa de alimentación, una fascia ortopédica, la fascia ortodóntica, y a ella le realizamos exodoncia de 34 y 44 y de los supernumerarios. Aquí está su progreso. Me dirán por qué esta paciente todavía con esta edad no ha sido operada. Los artículos y los estudios demuestran que la operación de labio se debe realizar con la regla de 3. 10 semanas, 10 libras de peso y 10 de hemoglobina. Y la de paladar se realiza después de los 15 años. En el Hospital Central, estas cirugías de labio la hacen después de los 8 meses, al menos que el paciente la requiera por otra causa. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando anteriormente, la cicatriz impide el crecimiento del maxilar. Y entonces ellos han conseguido que si hacen la cirugía de labio más adelante, el paciente va a tener mayor éxito en crecimiento maxilar que cuando realizan la cirugía de labio antes de los 3 meses. Esa es una de las razones. Aquí vemos su progreso. Aquí está Scarlett al momento de comenzar la ortodoncia. Es que vemos que hay una mordida cruzada anterior, vemos la rotación de los dientes, vemos el apiñamiento, los supernumerarios. Muchas veces con ortopedia logran acomodar los dientes a nivel de los dientes temporarios, pero cuando salen los permanentes, recuérdense que es una malformación, ya esos dientes vienen girados, vienen en malas posiciones, llegan por el paladar. Entonces, por más esfuerzo que queramos, a veces ellos vienen donde ellos quieren. Entonces, aquí vemos la placa, donde vemos protrusión del labio inferior, broquel inferior, vemos la mordida cruzada anterior. Esta es una paciente clase 3 esquelética. Observamos la proinclinación de los incisivos superiores y la retroinclinación de los inferiores. Aquí vemos el supernumerario. Entonces, aquí ¿cuál es la mecánica con los pacientes que están cruzados? Se empieza colocando ortodoncia sin realizar ninguna exodoncia todavía. Colocamos abajo, levantamos la mordida y esperamos a que ellos reaccionen. Acuérdense que muchas veces están trabados y todavía están en fases de crecimiento. Entonces, ellos son impredecibles. Muchos de ellos, algunos ceden, otros no. Entonces, no tomamos decisiones de golpe, sino vamos con el tiempo. Vamos a decir que el tiempo se tarda más en el tratamiento, sí, pero vamos más a la marcha, porque acuérdense que ellos tienen malformaciones, su hueso no es igual, entonces necesitamos ver cómo van reaccionando a medida del tratamiento. En esta paciente, primero hicimos la instalación del inferior. En este momento, cuando la teníamos en la foto superior, se decidió la exodoncia de los premolares inferiores y actualmente la tengo como está en la foto inferior. Entonces, así estaba antes, así está ahorita. Estamos trayendo hacia adelante el canino. Aquí vemos sus fotos antes y después, donde miren cómo mejoró el maxilar superior, vemos cómo mejoró el labio. Ella todavía tiene un exceso de mentón, pero más adelante, si a ella le molesta mucho, podemos hacer una mentoplastia y no hubo necesidad de una cirugía maxilofacial. Acuérdense que estos pacientes, cuando ellos no se les puede hacer mucho movimiento en el maxilar superior,
porque además si hablan perfecto, le vamos a dañar como hablan. Entonces no podemos pasar los 7 milímetros que hacemos en un paciente normal. Entonces, mientras podamos evitar la cirugía maxilofacial, es mejor. Por ejemplo, con Scarlett, ella, miren cómo logramos mejorar el labio superior, cómo logramos a nivel superior mejorar todo. Entonces, si ella más adelante le molesta mucho su mentón, realiza una mentoplastia y no necesita una cirugía ortognática. Nuestra última paciente de labio paladar hendido, ella también llegó desde el momento del nacimiento a Bypassef. Su tratamiento fue la colocación de la placa de alimentación, su fascia ortopédica y la realización de los 34 y 44, la exodoncia y del supernumerario. Aquí está su progreso con el crecimiento, tratada con ortopedia dentofacial, y así me llegó con ortodoncia. Observen el maxilar superior. Una paciente que fue tratada desde el nacimiento con la placa, vemos como el maxilar está bien formado. Y aunque ella necesita la exodoncia de los premolares inferiores, ella no tiene un defecto en los malares, no tiene esos defectos y va a poder continuar. Entonces, aquí vemos sus fotos iniciales. No parece, si vemos en la foto, no pareciera que tiene una mordida cruzada anterior. Entonces, aquí vemos donde vemos la mordida cruzada anterior, vemos su apiñamiento, sus dientes rotados, su clase 3. Entonces aquí vemos que es una paciente esquelética clase 3, vemos los supernumerarios, los dientes ectópicos, miremos cómo está esta aquí arriba. Vemos la proinclinación de los incisivos inferiores, la retroinclinación de los superiores. Aquí está su progreso. En ella hicimos el mismo protocolo que en Scarlett. Primero realizamos, pero en ella fue al revés. Primero colocamos en superior. ¿Por qué en ella colocamos primero inferior? Porque la cefálica nos demostró que ella tenía una retroinclinación de los dientes superiores. Entonces necesitamos proinclinarlos para saber cuánto es la discrepancia, para saber si con esta discrepancia sacamos o no los premolares. Depende de lo que nos ceda. Porque muchas veces en un paciente normal vemos, sí, ella tiene 90, me sube a 102, perfecto. Pero en estos pacientes a veces el hueso no cede. Y por más que nosotros queramos, muchas veces el hueso no le cede, aunque nosotros queramos llevar los dientes a la proinclinación ideal. Entonces empezamos en superior, levantamos mordida. En este momento, que es la segunda foto, decidimos sacar premolares inferiores y ella se encuentra ahorita como la foto de abajo. ¿Por qué quité arriba? A Scarlett también le quité arriba. Acuérdense que nosotros recibimos estos pacientes con dientes rotados, en malas posiciones. Entonces, aunque por más que quisiéramos, el bracket no quedó en la posición correcta o idónea. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando ya vamos a fase de finalización, quito en vez de estar reposicionando brackets, yo quito toda la aparatología. Quito toda la aparatología, como en este momento quité toda la superior, y vuelvo a instalar para empezar fase de finalización como si fuera un paciente que empezó así, con esas inclinaciones, con esas rotaciones, con esos torques, para que me fluya mejor. Vemos aquí en Scarlett, en Valentina, la mordida cruzada posterior que hay en derecha. Nos cuesta mucho, nosotros hemos intentado descruzarlo, algunos tienen anquilosis a nivel del 6 y el 7, entonces logramos descruzar en su mayoría, pero a algunos todavía nos ha costado un poquito. Aquí vemos sus cambios oclusales, superior e inferior. Aquí está su radiografía, no es actual, porque ella ahorita ya se realizó la exodoncia, el doctor David Blasco nos realizó la exodoncia del premolar que se encuentra ahí como en seno maxilar, y le realizó la primera cirugía de nariz, necesita otra. Entonces, esta radiografía fue antes para ir a la realización de la exodoncia. Así se encuentra ella inflamada por la nariz de la primera cirugía, y ahorita vamos a observar cómo esta paciente nos canta en coreano, donde ella no tuvo ninguna, no tiene, si escuchan bien, no tiene una voz nasalizada, tiene una buena pronunciación, porque esta fue una de las pacientes que fue a terapia de lenguaje, la mamá
hizo todas las terapias, realizó terapia de lenguaje, fueron a psicólogo, realizó además foniatra, y utilizó la placa, todo lo necesario. Entonces vamos a escucharla, miren cómo canta en coreano. Ella ahorita, estamos hablando para realizarle, como ella no quiere ir a cirugía de labio, íbamos para inyectarle el labio, pero no, se me fue el nombre, con ácido hialurónico. Estábamos hablando con la doctora Ko para realizarle la forma del labio con ácido hialurónico y el espacio que le vamos a, lo vamos a corregir con estética. Nuestros siguientes casos clínicos, para hablar de otro tipo de malformación, van a ser de Treacher-Collins. Bueno, el Treacher-Collins es una anomalía donde hay simétrica bilateral de las estructuras que componen el primero y el segundo arco faríngeo. Su etiología es por mutación genética. Entonces, puede ser dominante o recesivo, depende del gen que esté afectado. Ocurre aproximadamente de 1 a 5.000 recién nacidos en el mundo. También es llamada disostosis mandíbulo-facial y a estos pacientes se les ha observado que tienen microcefalia y algunos tienen retraso psicomotor. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene un paciente con Treacher-Collins? Tiene depresión facial por una hiperplasia de malares, como vemos en la foto. Tienen una inclinación antimongoloide de los párpados, algunos de ellos no tienen cejas, eso varía entre uno y otro. Va a haber unas malformaciones, como vemos en este paciente, en el pabellón de la oreja, aunque Franklin escuchan. No necesariamente tienen pérdida de audición. Algunos. Tienen un retrognatismo mandibular y una ausencia completa de mentón. A nivel intrabucal, ellos, como vemos en la foto, tienen ángulos goniales obtusos, que es abierto. Va a haber un apiñamiento severo, van a haber mordidas abiertas, van a haber anomalías de la articulación temporomandibular porque está afectado los arcos branquiales y no se forman la articulación. Hay una limitación de apertura, algunos tienen el paladar ojival y muchas veces lo tienen hendidos y van a tener una dificultad respiratoria y nutricional. ¿Por qué? Miren la posición mandibular. Como la mandíbula está retruida, no hay un paso de aire, entonces algunos de ellos necesitan oxígeno desde el nacimiento. Entonces, ¿cuál es el plan de tratamiento de estos pacientes? Igual que el principio, psicológico de las madres. Porque acuérdense que estas malformaciones se observan en vida intrauterina, entonces las madres del momento que tienen un buen control con los ecos 3D saben que vienen con un niño con malformaciones. Necesitan neurólogo porque muchos de ellos vienen con retraso, otorrino, odontopediatra, foniatra, terapia de lenguaje y ortodoncia y ortopedia y cirugías. Entonces, estos son dos casos de Treacher-Collins. El primero es Franklin. Él asiste para la consulta de bypass para que le operen las orejas. Su fase fue una fase ortopédica y después una fase ortodóntica. Aquí vemos los cambios que hubo. Miren cómo la desviación mandibular mejoró con el uso solo de ortopedia dentofacial. Aquí no se colocó, esto lo realizó la doctora Beatriz Puente. Aquí no hubo realización en ningún momento de ortodoncia. Todos estos cambios que ven en la foto son con ortopedia dentofacial. Aquí vemos las cirugías que hubo de la pabellón de la oreja. Él tenía el pelo largo y cuando recibieron ya las cirugías empezó a cortarse el cabello porque está orgulloso de tiene sus orejas. Y este fue un estudio que realizó la doctora Noelia Montilla y la doctora Ángela en una tesis de la Universidad de Carabobo, donde ellos estudiaron los pacientes que tuvieran Treacher-Collins y microtia y se dieron los cambios que ocurrían con la ortopedia dentofacial, y ellos observaron que estos pacientes que utilizaban la ortopedia dentofacial tenían un crecimiento articular. Ellos lograron ver que había crecimiento articular en los pacientes con estas malformaciones con el uso de ortopedia dentofacial.
Aquí están los cambios ocurridos en Franklin con ortopedia. Aquí vimos cómo se cerró la mordida solo con el uso de ortopedia dentofacial. Y así me llega a mí. Aquí me llega Franklin, ya más adulto, a colocarse la ortodoncia. Aquí vemos su combín antes de la realización de la ortodoncia. Vemos su desviación mandibular, aunque vemos, miren como en el combín ya se ve que tiene cóndilo. Al principio no tenía, en las primeras radiografías no tenían. Vemos cómo mejoró la desviación. Vemos, miren, aquí se nota perfectamente cómo está el ángulo de la mandíbula, cómo está la retrusión, la mordida abierta. Aquí vemos la discrepancia condilar derecha y izquierda y sus cambios con ortodoncia. Él ahorita se encuentra como la última foto. A él le realizamos exodoncia nada más de los dos premolares superiores, 14 y 24. No he podido todavía, él tiene un poco de retardo, y aunque va a sus consultas, él no se coloca los elásticos intermaxilares. Y por eso me ha costado un poco el cierre de mordida ahí, y me ha costado mucho llevar el lado derecho a clase 1 porque no se coloca los elásticos. O sea, se los coloco yo y ya, no hay más. Entonces aquí están sus cambios oclusales. Y miren el cambio con ortodoncia, cómo la mandíbula, hay una rotación mandibular donde la discrepancia mandibular ha mejorado y ya no hay tanta desviación hacia el lado izquierdo del paciente. Porque este paciente, sus recomendaciones, mucha gente que esté más a favor de lo quirúrgico va a opinar de por qué no se le hizo una distracción ósea. No puede. Sus padres vive con la abuela, no puede someterse a este tipo de cirugía, entonces logramos los cambios a medida de ortopedia y ortodoncia sin llevarlo a cirugía. Lo recomendable en este paciente era que yo sacara premolares inferiores, aumentara la discrepancia, hubiera una distracción osteogénica y hubiera más avance de la mandíbula. Es lo ideal. Pero como en este momento no se puede realizar esa situación que todos conocemos, ese tratamiento lo desviamos a solamente ortopédico y ortodóntico. Aquí están sus cambios a nivel de la nariz, de las orejas, perdón. Y bueno, continuamos con nuestra segunda paciente y nuestra última paciente de los casos. Ella fue a la consulta porque tenía la boca muy grande. Su plan de tratamiento también fue una fascia ortopédica y una fascia ortodóntica. Y a ella le realizamos ahorita, el doctor Liober le realizó la enucleación de los 4 premolares. Entonces, aquí están donde vemos sus características clínicas, vemos la mandíbula, la retroignacia de la mandíbula, vemos que esta paciente también tiene el pabellón de la oreja en menor grado que Franklin, pero Génesis también tiene alterado el pabellón de la oreja. Vemos la incompatibilidad labial, la mordida abierta. Aquí vemos sus fotos clínicas con la mordida abierta. Aquí vemos su combín, donde vemos, miren la retrusión de la mandíbula, su forma mandibular, miren la forma de los cóndilos. Eso no es que yo no es que los corté, así están sus cóndilos. Aquí vemos su discrepancia condilar, miren la discrepancia del cóndilo izquierdo, como no hay formación completa del mismo. Y bueno, a esta paciente con ortopedia dentofacial logramos este cierre mandibular de la segunda foto y realizamos la exodoncia de los 4 premolares sin que saliera. El problema que tenemos con Génesis es que Génesis no come. Entonces, cuando uno no mastica o mastica cosas muy blandas, recuerden que una de las bases ya cuando tenemos los dientes es la masticación. La masticación nos va a permitir la estimulación de crecimiento. Cuando el paciente no mastica o come cosas muy blandas, entonces no hay un crecimiento adecuado. Entonces eso es lo que nos está pasando ahorita más con Génesis. No hay una erupción dentaria porque no come. Entonces, bueno, igual logramos la enucleación. Ahorita ya tenemos acabamos de colocar una ortodoncia intersectiva. No hemos colocado los tubos a nivel posterior porque apenas es que estamos llegando con este segundo arco, no tiene más de 2 meses con la ortodoncia. Entonces ya más adelante, cuando ya lleve un arco de utilidad,
que es lo que viene lo próximo, colocaremos la ortodoncia a nivel posterior. Aquí están sus cambios oclusales, ya están erupcionando los caninos, y aquí vemos la placa por la que decidimos realizar la enucleación de los 4 premolares. Aquí vemos antes, la primera placa es la que antes de realizar la enucleación, y la segunda fue antes de colocar el tratamiento de ortodoncia. Ahorita estamos esperando, ya le tomamos una placa periapical para realizar un botón. Vamos a colocar un botón al nivel de la unidad 23. Gracias a Dios está a nivel de paladar, no está afectando para nada la posición del incisivo lateral. Entonces vamos a colocar un botón a nivel del 23 para empezar a bajarlo. La estamos dejando descansar un poquito. Entonces vemos ahorita los cambios y aquí están sus cambios faciales. ¿Ves que es flaquita? Entonces aquí están, miren cómo mejoró la discrepancia, cómo mejoró su sonrisa. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Podemos decir que estas malformaciones van a alterar tanto la alimentación, la respiración, las alteraciones faciales del paciente, la fonación, la audición y su desarrollo dental. Por eso es muy importante que se trabaje con un equipo multidisciplinario. Entonces, para la mejor atención de estos pacientes. Y logrando un buen diagnóstico, vamos a facilitar la obtención del plan de tratamiento adecuado. El diagnóstico no solo implica que sepamos cómo se maneja en estos pacientes, cómo se maneja clínico, cómo no. Necesitamos saber crecimiento y desarrollo, qué está afectado, porque recuerden que si está afectado, por ejemplo, en donde se afecta el segundo arco branquial, también hay afectaciones musculares, porque en ese arco branquial está afectado el nervio facial. Entonces tenemos que saber crecimiento y desarrollo para la atención de estos pacientes. Y como observamos, el tratamiento temprano disminuirá todas las complicaciones que presentan estas malformaciones. Tal vez cuando llegan al tratamiento ortodóntico son tratamientos complicados, pero si no hubieran recibido un tratamiento anterior, ya fueran netamente quirúrgicos y el tratamiento fuera mucho más complicado al momento del ortodoncista. Entonces, esta es una frase de este es un profesor de Finlandia. Una de las cosas que me ayudó más la maestría fue que aprendí mucho sobre la educación a nivel mundial. Y Finlandia es la número 1 en educación a nivel mundial. Y este profesor fue uno de los que hizo el plan de estudio. Entonces, ¿él qué dice? Él nos dice, ya va, déjenme bajar un poquito aquí, que los conocimientos aumentan cuando se comparten, al contrario de un conocimiento secreto. La colaboración es la que da el éxito en una situación de competición. Y él lo logró, ahorita son los número 1 a nivel de educación y sobrepasó países como Japón, Estados Unidos, todos ellos con este plan de estudio lograron superarlo. Entonces, solo esperemos que Venezuela en algún momento también logre superarlos. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Les presento a mi familia, la base de todo y los que empezaron con todo este tratamiento. Y bueno, las 2 eras de la familia y Antonella, que bueno, que las vamos a ir llevando para que nos sigan nuestros pacientes. Aquí hay dictadura, todas tienen que ser odontólogos. Entonces, bueno, por su atención, muchas gracias. Ah, está bien. Bueno, qué bueno. Vamos aquí a leerte, ¿verdad? 2 preguntas, Virginia, que te están haciendo. Listo, profe. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ok. Aquí te hacen 2 preguntitas, vamos a ver. ¿Cuál sería el tratamiento ortopédico para un paciente con craneosinostosis sagital de 7 años de edad? Bueno, hay cualquier cosa si quieres, me escribes por Instagram para ver las placas, porque necesitamos ver primero, para darte un tratamiento ideal, necesito ver al menos la tomografía o las placas para ayudarte con qué tipo de aparato necesitas. Si quieres en la presentación, estaba mi Instagram, o si quieres ahorita lo escribo. Escríbelo ahorita. Y poder ver, depende, acuérdate que todo es integral, necesitamos ver el estudio radiográfico para saber cómo comenzar. La placa de alimentación se cambia mensual, pero los primeros meses de vida es semanal o cada 15 días.
Porque acuérdate que además de que la placa ayuda a la alimentación, hay un crecimiento. Entonces, todo este crecimiento es necesario y la placa ayuda también a estimular crecimiento porque el paciente se está amamantando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La placa se cambia cada semanal al principio, cada 15 días, y después de los 3 meses ya la van cambiando mensual. Mensual. Pero ya después de los 3 meses. Antes de los 3 meses es cada 15 días. Ok, para evitar, para lo del desarrollo, ¿verdad? Mira, aquí tenemos un comentario, de verdad, te dice acá la doctora Rudy Jiménez, es un placer saludarte y felicitarte por la excelente conferencia que nos has entregado, agradecida por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias en un tema tan interesante por la dificultad del manejo de los pacientes con malformaciones craneofaciales. Esa es la doctora Rudy Jiménez, nuestra directora de extensión y servicio. Yo también te hago un mensaje donde te digo, excelente conferencia, con suficiente evidencia científica, muy didáctica, y te felicito de verdad porque es un trabajo en conjunto que debe ser coordinado, como dije anteriormente, para que sea exitoso. De verdad que sí. ¿Qué más? Vamos a ver si hay otra pregunta, creo que sí. Aquí dice, no hay más preguntas. ¿Qué tiempo te puedo decir para un paciente ser sometido a un tratamiento de ortodoncia, pero también que necesite cirugía ortognática? ¿Qué tiempo debe existir para poder realizar ese procedimiento? Bueno, las que llevamos ahorita ya tiene que haber, que hay una formación radicular. Todo depende de la formación radicular. Que ya tenga formación radicular, para poder colocar la ortodoncia se recomienda mínimo 6 meses antes de la cirugía, que él tenga 6 meses antes de la cirugía, que ya se esté realizando el tratamiento de ortodoncia, para después ser llevado a cirugía. Igual que para cuando se hacen los injertos alveolares, también se recomienda que mínimo haya 6 meses de ortodoncia previa antes de la cirugía. Ok, perfecto. Y para llevar a un paciente a cirugía ortognática, acuérdense que también hay que cuadrar los modelos, o sea, es un poquito más complejo. Entonces sí necesitan un tiempo de ortodoncia previo para poderlo llevar a cirugía, porque cuando hacemos una ortognática, recuerden que tenemos que poner al paciente lo peor posible para realizar los movimientos hacia adelante y cuadre la mordida. Cuando se cuadra la mordida en el articulador es cuando tengan mínimo 3 puntos de contacto lateral, para poder llevarlo a la cirugía. Entonces necesita un tratamiento previo. Ok, perfecto. ¿Y los pacientes son operados en el hospital central o en el hospital Carabobo? No, los que fueron en el Carabobo fueron los 2 pacientes que atendí en el posgrado. Ok. De resto, todos los demás pacientes, el labio, el paladar, todo ha sido a nivel central, pero a nivel de la asociación. De la asociación. Okay. De la asociación. ¿Y está funcionando? ¿Ah? ¿Y está funcionando en este momento? Ahorita está parado un poco por tema pandemia. Okay. Pero sí sigue funcionando. Está ahí hay 2 cirujanos. Hay un maxilofacial, que es el doctor Mario, y está el cirujano plástico, que es el doctor Osvaldo. Que el doctor Osvaldo está ahí desde su fundación. Perfecto. Bueno, es para poder nosotros, en cualquier momento, si tenemos algún conocido, algún paciente, bueno, poder enviarlos allá, ¿verdad? Que sí. Excelente la labor que se hace. Bueno, mira, de verdad, Virginia, te queremos dar las gracias por la excelente de tu conferencia, tan completa y didáctica, y con esa evidencia científica mucho más que bueno. De verdad que se presentan unos casos bien importantes. Y por supuesto que nos llevaste a conocer los distintos tratamientos para tratar las malformaciones craneofaciales, donde sin lugar a duda el tratamiento multidisciplinario, coordinado es necesario, es sumamente importante para el éxito del tratamiento del mismo. O sea, creo que hay una pregunta. Sin duda alguna tiene que ser así. Hay otra pregunta, vamos a ver. Aquí te dice, esto te lo dice María Cristina Aguilera. Buenas tardes, felicitaciones a la doctora por su didáctica y explícita presentación. En el caso de pacientes con malformaciones craneofaciales,
que son reacios a la visita al foniatra o terapista del lenguaje, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? Tener el especialista para lograrlo. ¿Qué puede hacer tener el especialista para lograrlo? Estudiar. Porque igual ellos necesitan hacer los ejercicios. Están los ejercicios para que hayan, primero empiezan con la R, con la E, también hay ejercicios donde soplan una pelota en la pared, ponen en una mesa y para estimular los orbiculares de los labios empiezan a soplar el aparato. También hay un aparato que si quieres me escribes y te lo muestro, que se coloca en la boca, que se lo utiliza mucho para estimular el oblicular. Y los padres colocan el aparato y empiezan a hacer una presión, hay una presión en los labios, donde ellos obligan a que haya un cierre labial, y con eso estimulan el músculo. Ese es otro de los ejercicios. Entonces, se repiten palabras, se repiten todo. Ahorita tenemos un libro, bueno, como una guía que sacaron en el hospital, si quieres también me escribes, donde se dicen todas las palabras que pueden utilizar, los ejercicios que tienen que realizar los padres. Porque los padres, si no pueden ir, igual los padres tienen que hacer esto en casa. Entonces tienen que hacer en casa las pronunciaciones, tienen que estar pendientes de todo eso. Mayormente cuando utilizan la placa, los pacientes colocan mejor la lengua. Y al colocar mejor la lengua, hay mejor pronunciación. Porque entonces cuando hay hendidura, colocan la lengua en una posición baja que no hace que haya una buena pronunciación. Entonces hay que estimular también ejercicios de posición de la lengua. Mira, la doctora María Cristina Aguilera vuelve a repreguntar y nos dice, perdón, ¿qué puede hacer el especialista para lograr que el paciente entienda la importancia en ir al foniatra? El diccionario fue la que le jugó una jugada aquí a María Cristina. Entonces, gracias por la respuesta, te está diciendo. Bueno, de verdad que eso es hablar con el paciente. La mayoría, por ejemplo, lo que pasa con nuestros pacientes es que acuérdense que son pacientes que ya los tratan desde el nacimiento y confían plenamente en lo que dice el doctor. Entonces, en nuestros casos es un poquito más sencillo, porque los papás, todo lo que digan la doctora Beatriz Puente es amén. Tanto sí que se dejaron atender por mí, porque ella dijo que se podían atender conmigo. Entonces, es como mucho más sencillo. Pero igual todavía hay muchos padres que no le ven la importancia. Y son ya los niños grandes cuando empiezan a tener una voz nasal, cuando se empiezan a burlar de ellos porque no pronuncian bien la R, que es cuando ellos mismos intentan buscar ayuda. Pero un papá que busca ayuda desde el principio y empieza, porque también a veces es el problema económico, porque ellos creen que porque es posición de lengua, porque solamente está yendo a repetir palabras, no se ve nada, pero como vemos a nuestra paciente, cantó en coreano. O sea, no hay voz nasalizada, no hay nada, ella cantó en coreano. Entonces, lo que se necesita es sentarse a hablar con los padres, mostrarle evidencia científica de cómo una terapista de lenguaje como el foniatra ayuda a la larga a estos pacientes y mostrarles videos de cómo niños que han asistido a estas consultas con sus mismas malformaciones hablan perfecto. Eso es una idea, buscar ayuda científica que demuestre que estos niños mejoraron y mostrárselo a los padres a ver si ellos quieren colaborar. Mira, aquí la doctora Mayra Tangari te dice, doctora, ¿nos explicas cuáles son los pasos a seguir después que nace el niño con labio y paladar fisurado? Bueno, lo primero que se ve en estos niños es que esté respirando y que tenga el peso adecuado. Algunos de ellos nacen con menos de 2 kilos, pero si, por ejemplo, es un niño que nació sano, a nivel que tiene una buena respiración, si tiene los 3 kilos mejor, el primer paso a seguir es la toma de impresiones. Se toma la impresión para realizar la primera placa de alimentación, en donde después ellos se adaptan rápido. Muchos padres les da miedo pensando que se la van a tragar y no se las tragan. Simplemente ellos cuando tengan, ¿qué van a sentir? El bebé que siente cuando tiene la placa de alimentación, que empieza a respirar mejor y empieza a comer. Entonces muchos de ellos cuando se coloca la placa de alimentación se enseña a la mamá, porque ya no es igual que un bebé completamente sano,
que se puede colocar hacia abajo, sino ellos tienen que comer en una posición un poquito más sentados. Entonces se enseña a la mamá a cómo tiene que amamantar el bebé y el bebé empieza a succionar. Pero el primer paso es la toma de impresión. O sea, sí, previo a que el pediatra autorice la toma de impresión, porque si el niño ya tiene otros problemas y el pediatra dice que todavía tiene que estar en incubadora o tiene otro problema, hay que esperar la toma de impresión hasta que él esté mejor. Muchos de ellos son alimentados con sondas hasta que logran el peso indicado. Cuando logran el peso ideal es cuando se toma la impresión para la utilización de la placa de alimentación. Pero es desde el momento, desde el nacimiento. La placa va desde el nacimiento. ¿Y tú lo recibes? No, yo no, mi mamá. No, tú. Yo lo recibo grande. Es de ortodoncia, sí. Digo yo. Lo recibes en la Carabobo, lo recibías en el posgrado. Ajá. Pero, lo recibías en el posgrado antes. Bueno, mayormente en el posgrado los recibe odontopediatría. Odontopediatría. Odontopediatría es la que los reciben. Ellos tienen como unas pasantías donde ellos reciben y toman las impresiones, el posgrado de odontopediatría de la Carabobo. De la Carabobo. Y después tú también lo puedes tratar con la parte de ortodoncia, obviamente. Ortodoncia, exacto. Nosotros los recibimos ya en el posgrado, los recibimos grandes como vieron los 2 primeros pacientes. Claro. Okay. Pero los recibe odontopediatría. Gracias a Dios tenemos odontopediatras en el posgrado. En el posgrado, perfecto. Aquí te pasó un mensaje la doctora Belkis Donmar que te dice: recibe un saludo afectuoso. Virginia, nos complace mucho que los egresados de posgrado muestren sus experiencias y resalten el trabajo interdisciplinario que se establece en el posgrado como un principio y mucho más en estos pacientes de mayor sensibilización por la condición de ellos mismos. Felicitaciones, Virginia. Eso te lo dice la directora de posgrado de nuestra facultad. Bueno, de verdad que nos complace muchísimo esta presentación de todos estos casos. La evidencia científica, como te dije, es tan necesaria para resaltar el trabajo interdisciplinario que es necesario, que debe ser coordinado para que en definitiva el trabajo sea exitoso, o sea, el tratamiento sea exitoso. Bueno, sin más preámbulo, hasta aquí. De verdad, un placer. Si quieres decir algo, yo no sé si quieres mostrar tus correos, tus cuentas. Sí, yo lo cerré. Preséntalas, es bueno para que las... para que me escriba el muchacho, me mande las fotografías, ya voy. Exacto, para que le puedas dar una respuesta mucho más... Aquí está mi correo, allá va. ¿Se ve? Bueno, ahí se ve. Mi correo, mi Instagram. Ajá, aquí. Para que me escribas y me mandes las radiografías para ver cómo está el paciente. ¿A qué tratamiento le puedes ofrecer? Para ver con qué aparato ortopedia empezamos. Mayormente se empieza con un Biller o un Vilma-Simoe, todo depende de la tolerancia del paciente. Con Franklin se empezó con un Vilma-Simoe. Ok, perfecto. Ahí tienes cuentas entonces. Muchas gracias de verdad por la invitación. Bueno, mi amor, de verdad que sí. Gracias a ti por tu tiempo. Y saludo a toda tu familia. Gracias. Okay. Hasta luego, mi amor. Hasta luego. Hasta luego. La gente no se quiere retirar, está ahí. ¿Oíste? Ya veo, estoy viendo. Vamos a ver si ellos te preguntan. No hay más para ver. Sí. Aquí te dice José Antonio García, te lo voy a leer. Doctora, muchas gracias por su excelente plática. ¿Podría proporcionarnos sus redes sociales? Bueno. Ahí, aquí están. Ahí está. Excelente.